días. Bueno, también estamos a través de Facebook, de esta transmisión en vivo, estamos listas para iniciar una plática, estamos listas para compartir una palabra que va a bendecir nuestras vidas. Estamos en Mujeres con Esencia cada viernes. Te invito a que si tú te estás conectando, ya estás conectada, o cuando te conectes empieces a compartir el enlace con otras personas para que lo puedan ver. Bueno, vamos a empezar con lo más importante, que es declarar la palabra, orar para dar inicio a nuestra reunión. Y vamos después de orar, pues vamos a comenzar con este estudio que está muy interesante, y yo te pido que tú tengas ahí tu cuaderno, que tengas ahí tu pluma, que tengas ahí tu Biblia para que tú puedas ir comprobando, corroborando. Vamos a ver muchos versículos que hablan de nuestra identidad, que hablan del propósito de Dios para nosotros, y esto es muy importante que tú lo tengas ahí bien guardado, que te lo aprendas de memoria, que sepas dónde está, que lo recuerdes, que no lo olvides, para que lo puedas estar viviendo. Padre, te damos gracias por este día tan maravilloso, gracias por este viernes de julio del 2021, gracias porque hoy es un día especial, porque tu presencia siempre está con nosotros y porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias por cada mujer que está conectada en esta mañana. Señor, tú eres el único que merece la honra, el único que merece la gloria, y tú pones en nuestros corazones el querer como el hacer tu voluntad, como en esta mañana, Señor, estamos conectadas, listas para fortalecer nuestra fe a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues ya después de haber orado, vamos a dar inicio al tema de hoy, que yo le puse como título. Me gusta ponerle títulos a las enseñanzas, porque así es más fácil de identificar por el título algún tema que quisiéramos fortalecer en los días posteriores al estudio, y tú te puedas acordar de lo que platicamos. Y el tema de hoy yo le puse Mi vida en Cristo, así se llama este tema del día de hoy. Y bueno, yo quiero compartirte algo que a mí me causa un poquito de, vamos a decirlo, de tristeza, porque he visto cómo muchas personas, no vamos a decir pastores o lo que sea, personas, cristianos en general, cómo están creyendo incorrectamente el evangelio, y han creído o creen que están viviendo la vida en Cristo Jesús, pero no se están dando cuenta que realmente están viviendo una vida contrario a la vida de Cristo. Y vamos a ir desarrollando el tema para que tú te des cuenta a qué me refiero. Porque la palabra de Dios, que es la Biblia, nos revela nuestra verdadera identidad. El día de ayer, anoche, tuvimos un estudio en vivo, un estudio live, también aquí a través de la página de Facebook de Esencia de Gracia. Tú puedes estar viendo los videos que hemos compartido en otras ocasiones, de las predicaciones de los domingos, de los estudios live de los jueves, de los martes de Orando Juntos y de los viernes de Mujeres con Esencia. Pero el día de ayer, en el estudio live que tuvimos anoche, estuvimos hablando de un tema muy importante que la mayoría de los cristianos no lo entienden, y es importante que tú y yo lo podamos entender, y ahorita vamos a tocar un poquito de eso, que es espíritu, alma y cuerpo. Y mira, cuando nosotros podemos entender nuestra verdadera identidad en Cristo, este entendimiento correcto nos va a avivar, va a hacer que nuestra fe se fortalezca día con día, va a ampliar nuestra visión, nos va a dar aliento y nos va a traer paz a nuestra vida, y va a establecer nuestra vida en la justicia de Dios, que la justicia de Dios, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ser justos o haber recibido el regalo de la justicia a través de Jesús,
es como si nunca hubiéramos pecado. Y nuestra vida en Cristo, de hecho, nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús es de justicia. Es como si nunca hubiéramos pecado. Y vamos a ver lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5. Es importante que estos versículos tú los conozcas, los entiendas, los medites, los repitas, los abraces. Es 2 de Corintios 5 y vamos a ver el versículo 17 al 21, pero te lo quiero leer en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Por lo general lo leemos en la Reina Valera 60, pero la Nueva Traducción Viviente me gustó porque nos explica, nos describe un poquito mejor lo que Pablo le estaba escribiendo a los corintios y que lo podamos entender. Dice 2 de Corintios 5 del 17 al 21, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y aquí vamos a la parte de nuestro ser que es el espíritu. Somos personas nuevas en nuestro espíritu. Dice: la vida antigua ha pasado. ¿Cuál vida antigua? Nuestra antigua naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva. Dice: una nueva vida ha comenzado. ¿Sí? Dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a las personas: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Como nosotros habíamos heredado de nuestros antepasados Adán y Eva la naturaleza de pecado que produjo muerte espiritual, nuestros espíritus estaban muertos a la vida de Cristo, a la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Es como si una parte de nuestro ser estuviera apagada, que es el espíritu. Pero dice que cuando vino Cristo, pertenecemos a Cristo. Cuando vino Cristo y creemos en Él, en su obra redentora, entonces ahora le pertenecemos a Él, somos parte de Cristo, como Jesús es, así somos nosotros. Entonces nos convertimos en una nueva creación, una nueva persona. Y entonces si nuestro espíritu, que aquel que había estado apagado por haber heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva, había estado apagado, muerto, dice la palabra, apagado, muerto, ajeno, distante, destituido de la gloria de Dios, en el momento en que creemos en Jesús, le sucede algo a nuestro espíritu. Nuestro espíritu empieza a cobrar vida y entonces nos convertimos en una persona nueva. Ahora, ¿por qué dicen una persona nueva? Porque la parte más importante del ser humano es su espíritu. La parte más esencial es el espíritu del hombre. Si tú te vas al Génesis, cuando Dios creó todas las cosas y que al final, al sexto día, hizo al hombre y a la mujer, hizo a Adán y a Eva, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló, inspiró, puso su espíritu de vida en el hombre, le puso un espíritu. Y en el momento en que le puso un espíritu, el hombre se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. Es decir, el cuerpo que Dios había formado de la tierra, del polvo, empezó a cobrar vida. Pero realmente fue cuando Dios puso su espíritu dentro de ese cuerpo y entonces el ser humano empezó a vivir y entonces el ser humano empezó a ser un ser que piensa, que decide,
que siente, que tiene emociones, más sin embargo Dios lo puso en el huerto del Edén, Adán y a Eva, con un propósito, que vivieran eternamente, que se reprodujeran, que se multiplicaran, que cuidaran del huerto, que tuvieran comunión eternamente con el Padre, que nada se interpusiera entre ellos, que solamente que podían comer de todo, se podían alimentar de todos los árboles del jardín del Edén, excepto de un árbol que Dios les ordenó, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya conocemos toda la historia, y debido al pecado, a la desobediencia de Adán y de Eva, que habían sido creados cuando Dios sopló ese espíritu de vida, entonces la calificación más alta. Le comento, esto evalúa totalmente mis servicios y considera que fue tratado con amabilidad, respeto y se le brindó la información necesaria. La calificación es el número 9 de los consejos. Estaba ausente ahora, por eso Dios diseñó el plan de enviar a Jesús como carne para que, viviendo la muerte en la cruz del Calvario y luego resucitando de los muertos, pudiera reconciliarnos ahora con Dios, para que ahora nuestro espíritu que estaba apagado o que estaba muerto volviera a la vida. Y es a lo que se refiere Pablo en 2 de Corintios, cuando dice: el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, o sea, la antigua naturaleza. Una vida nueva ha comenzado. Y lo importante de esta enseñanza aquí es que nuestra vida en Cristo es un regalo de Dios. El que podamos vivir la vida en Cristo con una nueva, con nuestra esencia ya viva, una vida nueva, renacida en nuestro espíritu, es gracias a que es un regalo de Dios. Dios nos regaló su justicia y nos permite, si tú lo crees, que disfrutemos de la abundante gracia. Y la abundante gracia es ese favor que tú y yo no merecemos, pero Jesús sí lo merece. Entonces, gracias a la obra de Jesús, tú y yo nos convertimos en personas que creen en la obra de Jesús, y entonces ahora el favor de Dios está sobre nosotros también. Esto se llama reconciliación. Dios reconciliando al hombre a través de Cristo. El hombre que recibe a Jesús en su corazón y cree en Él, en su obra completa, perfecta y terminada en la cruz, recibe ese regalo de la reconciliación. Y tú y yo tenemos ese llamado. Todo el que ha creído en Jesús tiene el llamado de hablarle a otras personas de que vuelvan a nacer. Y mucha gente lo hace equivocadamente, porque las religiones se han encargado de no poder diferenciar que tenemos un espíritu, alma y cuerpo, y que nuestra parte más importante es nuestro espíritu. Entonces la mayoría de los cristianos se quedan viviendo en la parte del alma y del cuerpo, y todo lo relacionan, todo lo espiritual lo quieren relacionar a través de los sentidos, a través de las emociones, a través de los pensamientos, a través del cuerpo físico, y entonces se encuentran esos cristianos en fracaso y en fracaso. Entonces se ha enseñado por mucho tiempo que es necesario que el ser humano viva quebranto, que el ser humano aprenda de los errores, que las tribulaciones son necesarias para que el hombre pueda aprender y el hombre pueda acercarse a Dios. Pero déjame decirte que esa es una idea equivocada, porque Dios ya envió a Jesús, hizo una obra completa para que no sea necesario que a través de los golpes de la vida aprendamos, sino que aprendamos a través de su palabra. Entonces necesitamos conocer, creer y entender que tenemos una nueva identidad. Y nuestra nueva identidad es la espiritual. Si tú te das cuenta, tú recibiste a Cristo y seguiste siendo la misma persona, que tenía los mismos pensamientos, tenía los mismos sentimientos, las mismas emociones, el mismo carácter. Te diste cuenta que tienes el mismo cuerpo, tu cuerpo no cambió para nada, sigue siendo la misma persona, con la misma estatura, con el mismo peso, con el mismo color de piel, con el mismo color de ojos. Eso no cambió, más lo que cambió en totalidad fue nuestra parte espiritual. Pero ahora nosotros nos vamos renovando día con día. ¿En qué parte? Ahora en nuestra alma, en nuestra manera de pensar,
en nuestra manera de conocer la palabra, para que entonces la vida nueva que ya está en nuestro espíritu la pueda vivir mi alma y la pueda vivir mi cuerpo. Pero sabes que esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, si no la entendemos bien, si no entendemos bien que somos espíritu, alma y cuerpo, y no entendemos bien que todo fue hecho en nuestro espíritu, podemos tener pensamientos incorrectos. Y los pensamientos incorrectos son la raíz del fracaso de los cristianos. Hay cristianos que aceptan tener una vida de enfermedad. Hay cristianos que aceptan tener una vida de dolor. Yo tengo muy presente que una vez una persona, y esta persona era un pastor, esta persona se enfermó, tuvo una enfermedad, se enfermó de dengue y estuvo muy, no grave, pero estuvo muy delicada esta persona. Y recuerdo muy bien que nosotros estuvimos orando por esta persona y cuando ya se restauró, ya se sanó, le compartimos pues que habíamos estado orando por esa persona, por él, y que nos daba mucho gusto que estuviera ya en recuperación. Pero esta persona se enojó con nosotros y nos dijo: ustedes no tienen por qué orar por mi sanidad porque Dios trató conmigo a través de la enfermedad. Y fue a través de la enfermedad que yo entendí muchas cosas de la palabra de Dios, o entendí el plan de Dios. Esta persona estaba teniendo un pensamiento incorrecto, que a través del sufrimiento ella podía entender a Dios y que como aceptando que el plan, el haber estado enferma era plan de Dios para disciplinarla, para disciplinarle o para enseñarle algo, pero no, este es un pensamiento incorrecto porque Dios es amor y porque Dios mandó precisamente a Jesús a morir en la cruz del Calvario, a Él llevar todas las enfermedades, todas las dolencias, todos nuestros pecados, para que nosotros ahorita en este tiempo, si creemos en Jesús, podamos vivir libres de pecado, libres de la culpa, libres de la condenación y libres de la enfermedad, libres de las maldiciones generacionales, libres de las ataduras, libres de la escasez, de la pobreza. Y mira, acompáñame a vamos a leer Lucas 4:18. Lucas 4:18, y necesito por aquí que me presten una Biblia o un celular para leerles Lucas 4:18. Y miren, en Lucas 4:18, ahí Jesús estaba leyendo en la sinagoga y dice que Jesús fue, si tú lees el contexto, Jesús fue a la sinagoga y en la sinagoga le dieron el rollo, el libro del profeta Isaías. Acuérdate que cuando Jesús vino ya existía el Pentateuco y existían los rollos de los profetas, ya existía el rollo de Isaías, de Jeremías, y el Pentateuco ya había sido escrito. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero también existían los rollos de los profetas. Isaías es un profeta, y el rollo del profeta Isaías se le fue entregado a Jesús, quien había ido a la sinagoga, y el Señor Jesucristo buscó en el rollo esta parte de la escritura que hablaba de él, porque Isaías estaba profetizando de Jesús si tú te vas a Isaías vas a encontrar esta misma porción donde hablaba de Jesús, pero aquí Lucas habla de ese suceso, de cuando Jesús toma el rollo de Isaías y lee en el mismo rollo de Isaías lo que estaba hablando de Jesucristo mismo. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjate, qué tremendo. Entonces, si Jesús vino a sanar a los quebrantados, ¿por qué hay algunas personas que creen que el quebranto es necesario para poder entender la voluntad de Dios? Si dice aquí que Dios vino a libertar a los cautivos, ¿por qué hay gente que cree todavía que los cristianos pueden estar en cautiverio? Vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, se predica el año agradable del Señor. Lo que me quiero enfocar aquí es que la obra que Jesucristo vino a hacer fue tan perfecta, tan completa, y se terminó, no tiene que, en este tiempo tú y yo no tenemos que hacer cosas para que suceda lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces aquí Jesús está diciendo, yo vine a sanar a los que estaban quebrantados, a los que estaban sufriendo, a los que estaban agotados por el sufrimiento, a los que se la pasaban enfermos, a los que se pasaban con problemas de rechazo, de menosprecio, de depresión, de angustia, de opresión, por las enfermedades, por todas las situaciones de la vida. Y entonces Jesús dijo Jesús, yo vine precisamente a cortar con todo eso. Si Jesús vino a cortar, a terminar con todos esos sufrimientos, entonces nosotros debemos entender que en nuestro espíritu todo eso ya ocurrió, y que si nuestra alma o nuestro cuerpo pudieran vivir algo negativo o algo contrario a la voluntad de Dios, entonces la respuesta está en ir a la palabra, para que la palabra me revele lo que Jesús ya me dio en mi espíritu, y entonces mi alma, a través de leer la palabra y ponerla en mi mente y en mi corazón, mi alma y mi cuerpo van a empezar a disfrutar de la vida nueva que ya está depositada en mi espíritu. Pero lo que Dios quiere es que estemos alineados y que todo lo podamos disfrutar en las tres partes de nuestro ser, que están correlacionadas. No es como que no haya una unidad o una unión o una conexión. Las tres partes de nuestro ser están correlacionadas. Y mira, ahora acompáñame a Isaías 53:5. Isaías 53:5, porque esto es súper importante que tú lo conozcas. Precisamente vamos a ver del profeta Isaías en el capítulo 53, el versículo 5, donde Isaías hablaba de Jesús y de su obra en la cruz del Calvario mucho tiempo más adelante. Isaías no alcanzó a ver a Jesús, mas sin embargo Isaías profetizó, habló, anunció que Jesucristo vendría, y lo que iba a hacer era esto. Fíjate, en el versículo, vamos a ver, déjame decirte desde qué versículo. Dice, desde el 1 vamos a leerlo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Está hablando de Jesús, que Jesús iba a brotar, iba a salir como una raíz, como una simiente. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, Jesucristo cuando vino a la tierra fue un hombre en lo físico, fue un hombre común y corriente, un hombre que podía pasar desapercibido. No era un galán como lo ponen en las películas, con ojos azules, con una barba súper bonita, súper cuidada, como ahorita en estos tiempos es muy común que los hombres tengan una barba muy cuidada. En aquel entonces no había agua, no había peluquerías, duraban tal vez con la misma ropa por mucho tiempo, porque no había acceso al agua como tú y yo lo tenemos, no había acceso a los servicios que hoy tú y yo tenemos. En aquel entonces Jesús era un hombre, físicamente hablando, un hombre común y corriente. Por eso dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, fíjate, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si Jesús ya experimentó el quebranto
que tú y yo nos merecíamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, entonces, ¿por qué ahorita hay gente que quiere experimentar el quebranto y vivir en quebranto? ¿Sabes que el quebranto dice aquí en Isaías 53 que Jesús experimentó el quebranto, fue experimentado en quebranto, fue menospreciado? Dice el 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Si a ti te han dicho que tú tienes una enfermedad que nunca se te va a quitar, pero la puedes controlar con algún medicamento, déjame decirte que es una mentira y es un engaño, porque Isaías dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así es que igualmente, de la misma manera, si tú eres una persona que continuamente sufre de dolores, dice la palabra de Dios en Isaías que la obra de Jesús era Él llevar en su cuerpo nuestras enfermedades y llevar en su cuerpo nuestros dolores. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para dar de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate qué tremendo, porque dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Su cuerpo, los latigazos que le dieron, las llagas, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y déjame ponerte aquí, hacerte un paréntesis. ¿Sabes que no solamente Jesús sufrió en su cuerpo los latigazos que le dieron los romanos como castigo previo a la cruz? No solamente Jesús sufrió las heridas de las llagas que le hicieron los romanos en la cruz cuando lo clavaron. Jesús en su cuerpo y en su alma sufrió lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Es decir, Él llevó dolores, angustias, depresiones, todas las enfermedades, dice ahí, lo leímos, dolores, etcétera, etcétera. Dice que también el castigo para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios fue sobre Jesús. Lo que te quiero decir es que no solamente las heridas en lo natural que le hicieron los romanos estaban en el cuerpo de Jesús, sino que las mismas enfermedades, las mismas dolencias y el mismo pecado y las mismas rebeliones deformaron, azotaron el cuerpo de Jesús. Y no solamente las tuyas y las mías, sino las de toda la raza humana, de todas las generaciones, hasta que Cristo regrese por la iglesia. De tal manera que dicen los estudiosos que el cuerpo de Jesús no se podía reconocer, no tenía apariencia humana, estaba tan deformado su cuerpo por causa del sufrimiento en su cuerpo físico, por causa de los golpes, por causa de que le arrancaron la barba a los romanos, por causa de los más de 300 azotes que le dieron, de por sí ahí ya estaba su cuerpo todo inflamado, más aparte se le añadió el peso, la deformidad que causaban los tumores, los síndromes, las deformaciones, como se llame, todos los nombres que tú conozcas de enfermedades, síndromes, etcétera, etcétera, y aparte nuestros pecados. Todo eso hizo que Jesucristo, su cuerpo fuera deformado. Entonces, por eso es importante tener pensamientos correctos sobre la naturaleza de Dios y sobre quiénes somos en Cristo Jesús, porque el tema se llama Nuestra vida en Cristo, y que nosotros podamos identificar y creer que hay una parte de nuestro ser, nuestro espíritu, donde todo ya nos fue regalado, otorgado, depositado, nos han premiado. Eso se llama gracia. Y entonces
desechamos nuestros pensamientos incorrectos, creemos correctamente en la palabra de Dios, cómo es su carácter, cómo somos nosotros, lo que poseemos, y entonces nuestra visión se va a ampliar. Y entonces nuestra vida empieza a tener esa expectativa, entonces nuestra vida empieza a tener esa perspectiva correcta del reino de Dios, y entonces empezamos a abrirnos a nuevas posibilidades que tal vez habían estado cerradas por muchos años, porque habíamos tal vez, por causa de pensar incorrectamente, pudimos haber vivido en fracaso mucho tiempo. Hay gente que por años tiene mentalidad de pobreza, pero si lees Isaías 53:5, ahí te das cuenta Lucas 4:18, que leímos primero, ahí dice Jesús: Dios me ha dado a traerle buenas nuevas a los pobres, que su mentalidad deje de ser de pobreza, aunque no tengan toda la economía, pero si la mentalidad es de prosperidad, entonces esa persona que sabe que en su espíritu ya es próspero, ya no es pobre, entonces su mentalidad es abierta, su visión es abierta para nuevas posibilidades y empieza a vivir una vida diferente, una vida extraordinaria. Si nuestras mentes se renuevan a la verdad, vamos a estar experimentando lo que dice Romanos 12:2. Acompáñame ahí a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me gusta esta parte: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios solamente es una: buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros nos dejamos renovar por la palabra, vamos a poder experimentar en nuestras vidas la vida nueva, la que nos fue entregada en nuestra parte espiritual, y entonces vamos a poder disfrutar de esa vida nueva en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Hay gente que cree, y este es un tema un poquito delicado, porque el pecado, hablar del pecado, hay muchas iglesias que hablan solamente del pecado, y que por causa del pecado las cristianos no alcanzan el bienestar total, que por causa del pecado están enfermos, que por causa del pecado reciben maldición, que por causa del pecado les va mal. Pero déjame decirte que según la nueva creación de nuestro espíritu ya no hay pecado. Nuestro espíritu que volvió a nacer fue restaurado totalmente, fue liberado totalmente del pecado, que ahí ya no hay pecado. Más sin embargo, nuestra alma y nuestro cuerpo, que aún son corruptibles, pueden estar cayendo en malos pensamientos incorrectos, o en actitudes incorrectas que la Biblia le llama pecado. Claro que el pecado es una transgresión grande, es una ofensa, es algo, pero déjame decirte algo: Dios no está de acuerdo con el pecado, eso sí es definitiva, porque a veces hay personas que creen que estamos nosotros diciendo que podemos pecar y que podemos hacer lo que queramos. No, Pablo dice: para que sobreabunde la gracia, ¿estaremos todavía en pecado? Y Pablo dice: no, por supuesto que no, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que si en mi nueva vida, en mi vida espiritual, ya no hay pecado, entonces ya no hay culpa. Lo que muchos cristianos no han podido entender es que cuando pecan, lo que los hace no tener una vida abundante no es el pecado en sí, sino la culpa, la conciencia del pecado, la culpa y la condenación que viene a sus vidas porque son cristianos y no debieron haber hecho eso, y luego aparte la religión les imputa los pecados. Pero estuvimos leyendo en Corintios, donde dice que Jesús pagó por nuestros pecados, Él mismo se hizo pecado por nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo afectaría el pecado? ¿Qué tiene que ver el pecado ahora?
cómo funciona el pecado, pero cuando el pecado como quiera viene a querer, es un engaño del diablo y quiere destruir la vida de los cristianos y de la gente a través del pecado. Pero el pecado solamente aparece en nuestra parte del alma y del cuerpo. Pero si nosotros llegáramos a pecar con un pensamiento incorrecto, ¿sabes que aún tener pensamientos de incredulidad es pecado? ¿Sabes que tener pensamientos de miedo, de temor, de ansiedad, de desasosiego es pecado? Porque entonces esos pensamientos nos están poniendo en una posición de no creer en que Jesús ya hizo todo por nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, te digo que entonces cualquier pensamiento incorrecto, cualquier pensamiento contrario a la obra de Jesús, a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sería pecado. Y entonces el pecado afecta, vamos a decirlo así, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, pero no en nuestra relación con Dios, porque nuestra parte espiritual, que ya fue hecha un solo ser con el Espíritu Santo, ahí no hay ninguna afectación. Y ahora entonces, cuando una persona peca, cuando un cristiano peca, puede seguir aspirando a la vida abundante si ese cristiano sabe que a pesar de que se equivocó, en su parte espiritual es inocente. Y entonces apela a su parte espiritual y entonces dice: aunque me haya equivocado en esto, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto es como si nunca hubiera pecado. Entonces me levanto sin culpa, sin condenación, me levanto y sigo adelante. Claro que Dios no quiere que tengamos una vida de pecado, porque una vida de pecado es constantemente estar en lucha con la conciencia, estar en lucha con la condenación, más sin embargo Dios quiere que seamos libres de la culpa y libres de la condenación, porque así es nuestra parte espiritual. Entonces, tener una mente renovada por la palabra de Dios nos va a colocar en la posición en la que está nuestro espíritu. Ok, mire, vamos a empezar te voy a decir algunos versículos que hablan de nuestra nueva naturaleza, de la naturaleza de Dios, de lo que ya tenemos en Cristo Jesús, para que tus pensamientos sean correctos y ya no sean incorrectos como el de esa persona, como hay personas que creen que Dios manda las enfermedades para enseñarnos algo, que Dios manda las circunstancias difíciles, que nos mete en un desierto, que nos mete en cosas difíciles para que aprendamos una lección. Pero Dios nos dejó su palabra para que nosotros aprendamos de su palabra. ¿Sabes lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel había estado cautivo por más de 400 años en Egipto. Habían nacido 4 generaciones y las generaciones que habían nacido nacieron con una mentalidad de esclavos, porque sus padres, sus abuelos eran esclavos en Egipto. Cuando el pueblo empezó a clamar, empezó a quejarse, sus quejidos llegaron al cielo y Dios envió a un Salvador, en ese entonces a Moisés. Y Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por mano poderosa de Dios. Ya tú lo puedes leer allá en Éxodo, en el libro del Éxodo. Y entonces, cuando lo que sucedió es que la obra de Dios en el pueblo de Israel fue tan tangible, porque ahí sí hubo manifestaciones físicas, las plagas, las 10 plagas, se abrió el mar en 2 para que pudieran cruzar, caía maná del cielo, salía agua de la roca. Cuando el pueblo de Israel se cansó de comer maná, Dios les envió codornices, y siempre estuvieron viendo la manifestación gloriosa de Dios físicamente, tangiblemente. Había una nube que los cubría del sol, en la noche había una columna de fuego que los protegía de los depredadores y los calentaba. Mas sin embargo, el pueblo de Israel no pudo quitarse, no pudo renovar su mente. Y entonces, debido a que no pudo renovar su mente con lo que Dios le estaba diciendo y con lo que ellos habían visto y con lo que Moisés les anunciaba de parte de Dios, porque Moisés era un profeta que hablaba la voluntad de Dios al pueblo de Israel, entonces el pueblo, al no permitir que su mente fuera renovada, porque solamente veían las circunstancias que estaban a su alrededor, veían el desierto, veían
que solamente comían maná, veían que de repente no había agua, veían lo que no tenían y no se daban cuenta que ya habían poseído la libertad y que Dios los estaba dirigiendo o encaminando a una tierra de promesa que les había prometido, que era Canaán, donde en Canaán eran ricos, iban a tener una tierra que fluía leche y miel, iban a sembrar y los frutos eran gigantes, iban a poder conquistar a las personas que vivían ahí, someterlos. Ellos iban a ser los reyes y los señores de la tierra de Canaán. Mas sin embargo Israel no pudo renovar su mente, no pudo aceptar el plan de Dios, no lo pudo creer y entonces se quedó 40 años varado en el desierto y entonces ellos no pudieron ver la gloria ni la promesa de Dios por tener pensamientos incorrectos acerca de Dios. Por eso es importante que ahora tú y yo, que sabemos que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, nuestros pensamientos deben de ser correctos y entender que Dios no manda nada malo. El COVID no es parte de Dios, no es parte del plan de Dios, no es la ira de Dios sobre la humanidad. El COVID es como todas las enfermedades que han surgido. Claro que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero es parte del plan del enemigo que es el príncipe de este mundo. Mas mucha gente cree que es el plan de Dios para que la gente se acerque a Él, que es la ira de Dios que está siendo enviada en este tiempo. Y eso es creer incorrectamente acerca de Dios porque no hemos entendido correctamente la palabra. La respuesta es conocer a Dios en su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así es que lista con tu pluma, listo con tu cuaderno, porque vamos a hacer un recorrido rapidito por la palabra de Dios para que tú puedas darte cuenta por ti misma lo que Dios ya te regaló. Y vámonos al primer versículo, Isaías 12:2. Isaías 12:2. Te lo voy a leer yo y me voy a ir rapidito. Si tú no tienes tiempo de buscarlo en la Biblia, anota las citas y luego la tarea es que tú los busques y tú los corrobores. Dice, Isaías 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y cuando acabemos de ver todos los versículos, tú puedes hacer una oración de todos esos versículos y que esta sea el estilo de tu oración, una oración correcta basada en las verdades de cómo es Dios y cómo somos nosotros. Ahora, Salmo 27:1. Vámonos rapidito al Salmo 27:1. Ahí en el Antiguo Testamento, Salmo 27:1. A mí el Salmo 27 me gusta mucho. Dice el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Déjame decirte, no quiero entrar en controversia con este tema sobre el COVID, pero déjame decirte que uno de los principales propósitos del enemigo que inspira a el gobierno, que inspira las redes, no vamos a decir que al gobierno, vamos a decir que las redes sociales, a muchas personas, que las inspira es para infundir temor, para infundir miedo. Y déjame decirte que ahora que están surgiendo las nuevas variantes del COVID, y ahorita me lo puedes subir aquí, las nuevas variantes del COVID, el enemigo se está encargando de generar otra vez temor. Pero si vamos a la palabra, entonces aquí, acuérdate que la palabra es el espejo que me hace darme cuenta cómo soy y quién es Dios. Entonces yo puedo decir que gracias, Señor, porque tú eres mi luz y mi salvación. ¿De qué voy a temer? ¿De quién voy a temer? ¿Del COVID? ¿De las cepas? ¿De las variantes? Por supuesto que no, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Entonces estas son verdades que estamos viendo. Vámonos a Efesios 2:14 en el Nuevo Testamento. Es otra verdad que es importante que la tengamos bien guardada en nuestro corazón. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Está hablando de Jesús,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjate, vamos a leer el 13, el versículo 13, Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, o sea, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora fuimos hechos cercanos por la sangre de Jesús, y porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared que estaba en medio. Entonces, Jesús es nuestra paz. Ya lo leímos también en Isaías, que dice que el castigo que yo merecía para que yo tuviera paz, lo vivió Jesús. Y entonces ahora la paz entre Dios y yo ya es posible por causa de la obra de Jesús. Dios es mi sumo gozo. Salmo 43:4. Vámonos otra vez al Antiguo Testamento. Salmo 43:4. Déjenme ver. Salmo 43:4. Dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Sabes que este salmo lo escribió David? Jesús no había venido. David era un cristiano del Antiguo Testamento. David era un cristiano bajo el Antiguo Pacto, donde estaba la ley y donde era necesario cumplir con ciertas exigencias para que la presencia de Dios estuviera en las personas. Déjame decirte esto, dicho sea de paso, en el nuevo pacto la presencia de Dios no se va de nosotros. Si el Espíritu Santo ya es uno con mi espíritu, entonces la presencia de Dios mora eternamente en mi espíritu. Es decir, todo el tiempo está su presencia en mí. David no podía vivir esta experiencia que nosotros, o esta verdad que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Por eso David decía: entraré al altar de Dios, entraré a su presencia, al Dios de mi alegría y de mi sumo gozo. David sabía que el gozo, que la alegría de él estaba en la presencia de Dios. Ahora imagínate, él tenía que hacer cosas para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora qué tremendo, porque tú y yo gozamos permanentemente de la presencia de Dios. Entonces, por eso dice que Dios es nuestro sumo gozo y nuestra alegría. Si hay algo que te quiera venir a perturbar, a traerte desasosiego, a traerte inquietud de cualquier índole que sea esa situación, ese problema, recuerda, ve al Salmo 43:4 y declara: Señor, tú eres mi alegría y mi gozo, porque tu presencia permanece para siempre en mí. No tengo que hacer cosas, solamente recibir ese gozo, vivirlo, disfrutarlo. Y si te tengo a ti, Señor, ¿de quién temeré? Si te tengo a ti, tengo gozo. Entonces este problema se solucionará, porque tú eres mi gozo y tú eres mi alegría. Alégrate como si ya todo estuviera resuelto, porque en tu espíritu ya te fue dado todo. Y entonces, a través de creer y a través de ir a la palabra y de renovar tu entendimiento y de hablar con fe la palabra, vas a darte cuenta que todas las cosas van embonando y que todas las cosas que hay respuesta para cada situación de tu vida. Salmo 18:2, ahí mismo en Salmos, pero vámonos al capítulo 18, el versículo 2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Tú puedes ponerlo en tiempo presente: en él confío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué preciosos los salmos, ¿verdad? Porque los salmos nos expresan la naturaleza de Dios. Dios es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador. Él ya nos liberó, es nuestra protección segura, es nuestra fortaleza. En él podemos confiar porque su presencia
presencia es permanente en nuestra vida, es nuestro escudo, nuestra fuerza, la fuerza de nuestra salvación. Con la salvación Él nos ha dado todo el bien y es nuestro más alto refugio. Y luego dice, fíjate, el 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David, acuérdate que era como te lo repito, un cristiano del Antiguo Testamento, un cristiano que no disfrutaba de la gracia y del don de la justicia que tú y yo estamos disfrutando en estos tiempos, y él sabía que la salvación estaba en el Señor. Y David era un cristiano que como rey y como enemigo del rey que le había antecedido, que era Saúl, tenía muchos enemigos. Y David sabía totalmente dónde estaba la salvación, y la salvación estaba en Dios. David estaba convencido y seguro de quién era su castillo y su libertador. Tú y yo, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que su Espíritu Santo ha sellado nuestro espíritu y que ahora tenemos una vida nueva, podemos estar convencidos y seguros de que Jehová, de que Dios es nuestra salvación. Fíjate, este versículo está muy tremendo también, primera de Juan 4:4. Vámonos hasta el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan 4:4. Fíjense dice el 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Qué tremendo, porque el 4 dice, volvemos a leerlo, nosotros somos de Dios, ahora le pertenecemos a Jesús y ya hemos vencido. Si Jesús venció en la cruz del Calvario, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y si tú ya has vencido, es porque es mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, queriendo levantar una ola de temor, queriendo hablar en contra del Evangelio, levantando voces de incredulidad, el ateísmo, las ciencias, la cienciología, todas estas religiones y sectas que hablan contrario al carácter de Cristo, las filosofías humanas, todas aquellas cosas que están en el mundo, hablan del mundo, hablan de lo que hay en el mundo, dice, pero los que son de Dios, hablamos de Dios, de lo que es de Dios. Y si somos de Dios, entonces hablamos salud, hablamos bienestar, hablamos gozo, hablamos alegría, hablamos plenitud, hablamos prosperidad, hablamos abundancia, hablamos bienestar total, porque somos de Dios, no somos del mundo. Esto es bien importante, porque los que son del mundo van a hablar del mundo, de las cosas del mundo, y los que son de Dios van a hablar de las cosas de Dios. Entonces, si alguien llega a tu vida y te empieza a querer decir cosas de temor por lo que se está viviendo ahorita y quiere hacerte dudar de lo que tú ya eres y lo que tú ya tienes, acuérdate de estos versículos, acuérdate de la palabra de Dios y acuérdate y empieza tú a hablarle a esa persona de las cosas de Dios y empieza a decirle, bueno, sí, eso está en el mundo, pero te tengo una buena noticia. Cristo vino a vencer al mundo por nosotros y vino a darnos todos los regalos de la salvación, que está incluida la salud, el bienestar, el refugio, la fortaleza, la protección. Todo vino a darlo Jesús y ya nos lo regaló. ¿Lo aceptas? Sí, acéptalo, puedes decirle a esa persona, acepta ese regalo, y entonces esa persona, si lo cree, va a aceptarlo, tú lo guías a que haga una oración y entonces esa persona va a empezar a vivir una vida nueva como tú y yo la estamos viviendo. Amén. Fíjate, Jeremías 23:6, vamos rapidito, Jeremías 23:6, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías 23:6. Dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es nuestra justicia? Dios, Jesucristo. Y de hecho ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Así es que no entendamos incorrectamente la justicia. La justicia no es que Dios va a hacer justicia. La justicia es que Dios envió a Jesús para que nosotros ahora pudiéramos ser justos. Ya hizo justicia en la cruz del Calvario, y la justicia se trata de que ahora tú y yo somos justos ante Dios, hemos sido reconciliados, tenemos una nueva vida en nuestro espíritu, y ahora nuestro espíritu es santo, perfecto, justificado, como si nunca hubiéramos pecado. Te voy a dictar las otras versículos, tú ya los lees en tu casa para no tardarnos más en esta transmisión, y entonces vas a poder leerlos tú y confirmarlos, y vas a ver donde dice que el Señor es nuestro proveedor en Génesis 22:14. El Señor es mi proveedor. Génesis 22:14. El Señor es mi refugio y fortaleza. Salmo 18:2. Ahí puedes ver en el Salmo 18:2 que Jesús es Dios es tu refugio, tu fortaleza, tu libertador y tu escudo, y tu escudo. Todo eso lo puedes leer en el Salmo 18:2. En Hebreos 13:6 tú puedes leer donde Dios es nuestro ayudador. Cuando no sepas qué hacer, dile: Señor, tú eres mi ayudador. Ayúdame a encontrar esto, ayúdame a solucionar este problema. Déjame contarte un testimonio rapidito que me contó mi mamá, un testimonio acerca de mi papá. Mi papá, cuando él conoció a Cristo, fue una de las personas más apasionadas que yo he conocido de la palabra de Dios. Mi papá le encantaba predicar la palabra, le encantaba hablar de Jesús, le encantaba hablar, le encantaba predicar. Él predicaba haciendo fila en Telmex, predicaba haciendo fila en el banco, predicaba en la gasolinera, predicaba a cualquier lugar donde él iba, predicaba la palabra. Con mayor razón en la iglesia, cuando él tenía oportunidad de predicar la palabra, él le encantaba predicar, le encantaba hablar de lo que él había recibido, porque él había sido rescatado de muchas cosas como tú y como yo. Y entonces mi papá trabajaba en Monclova, en una empresa muy conocida y muy, muy famosa y muy grande y muy importante en todo México, que se llama Altos Hornos de México. Y entonces mi papá llegó a tener un puesto muy importante gracias al Señor Jesucristo, que lo llevó hasta lugares muy altos en lo secular. Y dice, mi mamá me platica que mi papá, ya siendo cristiano, él o cuando estaba no sé si en Altos Hornos y en otros trabajos también, cuando él se enfrentaba a una situación muy complicada de ese lugar, porque era un lugar que tenían que resolver asuntos con rapidez, porque eran trabajos muy grandes los que se manejaban ahí, y entonces hacía juntas, y entonces la gente empezaba pues a dar opiniones, a dar opciones como respuesta a esa necesidad, y mi papá tenía que tomar una decisión. Entonces mi papá se salía, suspendía la junta, se salía y empezaba a orar. Y él se acordaba de estos versículos y él decía: Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayudador, dame sabiduría para saber qué respuesta tomar en esta situación. Se iba 10, 15 minutos, estaba orando, regresaba con la respuesta, y la respuesta se la daba el Señor. Pero él sabía dónde estaba la respuesta y él iba a la palabra, tomaba ese recurso. Por eso es muy importante que tú tomes la palabra como ese recurso que Dios nos dio para que aprendamos, para que sepamos qué hacer, para que sepamos lo que tenemos y para que nadie nos engañe, para que nadie venga y te cuente que tienes que hacer obras y obras y obras para alcanzar el favor de Dios, cuando la palabra dice que somos altamente favorecidos. Entonces, en Hebreos 13:6, ahí dice: el Señor es mi ayudador. Hebreos 13:5, ahí mismo en Hebreos 13:5 dice: el Señor nunca me dejará y nunca me abandonará. Hebreos 5 y 6, perdón. Éxodo 17:15 dice: el Señor es mi bandera de la victoria. Tú levantas el nombre de Jesucristo ante cualquier situación y dices: el Señor Jesucristo es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre toda enfermedad. Jesús ya me dio la sanidad, y entonces la enfermedad tendrá que huir, el malestar tiene que huir, y la situación difícil se tiene que transformar, porque tú estás levantando la bandera del nombre de Cristo Jesús.
El Señor es nuestra bandera. Estas declaraciones y muchas más, yo te estoy diciendo nada más algunas, pero tú vas a la palabra, emociónate con la palabra de Dios, y todas estas declaraciones revelan el corazón del Padre para nosotros que somos sus hijos. Nada de creer incorrectamente. Entonces medita cada versículo, cree cada versículo, recibe cada versículo, habla cada versículo orando, y de esta manera vas a poder entrar en la vida abundante que ya tienes en tu espíritu, y no solamente entrar en la vida abundante, sino permanecer en la vida abundante que Jesús ya ganó por ti y por mí en la cruz, en el Calvario. Padre, gracias por esta palabra poderosa, gracias porque tú nos has dejado lo mejor, porque nos diste lo mejor de ti, nos diste a Jesús. Gracias porque gracias a esta obra de Jesús perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario, nos has hecho uno con tu espíritu, porque tenemos una vida nueva en nuestro espíritu, en nuestro ser que es espíritu, alma y cuerpo. Ahora podemos entender que todo el bien ya está dentro de nosotros, ya somos poseedores de todo el bien, y ahora participamos de él a través de conocer tu naturaleza en tu palabra, de tener más conocimiento del carácter de Jesús, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, de no tener más conciencia de pecado, porque en nuestro espíritu no somos condenados ni culpables, somos inocentes, justos, como si nunca hubiéramos pecado. Por eso ahora cualquier error y cualquier fracaso, cualquier pecado que pudiera estar en nuestras vidas, sabemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y que no hay culpa ni condenación. Entonces nos levantamos y seguimos adelante, viviendo la vida abundante que tú nos has dejado a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, porque yo sé que tu palabra renueva la mente de cada persona que está conectada, para que empiece a vivir la vida abundante y que permanezca todos los días de su vida en esta vida de abundancia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mujeres. Gracias, nos vemos.